Buenos días, mi nombre es Linda Noeli Coronel Ibarra y en este video mi equipo y yo hablaremos acerca de lo que son las mezclas. Yo voy a comenzar hablándoles sobre las propiedades y clasificaciones de estas, enfocado más en la definición. Primero que nada, ¿qué es una sustancia química? Bueno, una sustancia química es una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. En este se compone por las siguientes entidades que son moléculas, unidades formulares y átomos. Ahora les hablaré acerca de las mezclas. Una mezcla es la combinación o unión de dos o más componentes o elementos que pueden encontrarse en cualquier estado de la materia, tanto sólido, líquido o gaseoso. En una mezcla puede ocurrir o no una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y sus propiedades químicas. Ahora les hablaré un poco acerca de las propiedades de las sustancias de estas mezclas. Están las intensivas, que son las que no dependen de la cantidad de la sustancia material, como lo son la temperatura de fusión o la densidad. Mientras que las extensivas son las que sí dependen de la cantidad de la sustancia material, como lo es la masa o el volumen. Entre las propiedades también se encuentran las según su naturaleza, en las que se proporcionan lo que son las químicas. Las propiedades según su naturaleza químicas son aquellas cuya medición implican un cambio en la composición, generalmente irreversible. Y también se encuentran las físicas. Las físicas incluyen diversas propiedades de las sustancias como son el olor, el color, la temperatura de fusión, la densidad, cuya determinación no afecta la composición de las sustancias. Y en cuanto a la clasificación de las propiedades intensivas y extensivas, se refieren a las propiedades según su alcance. Primero hablé sobre las propiedades según su naturaleza y pues la intensiva y la extensiva se refieren a según su alcance. También se le conoce a la extensiva, por ejemplo, como generales o extrínsecas y a las intensivas como específicas o intrínsecas. Y bueno, esto sería todo por mi parte acerca de las mezclas y sus propiedades. Las mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea es la unión de dos o más sustancias en las que no se pueden distinguir las sustancias originales. Los elementos que componen la mezcla homogénea no pueden diferenciarse a simple vista, pero son separables físicamente, pues entre ellos no tiene lugar a una relación química. Algunos ejemplos de mezclas homogéneas serían el vino, el café con leche, harina con azúcar glass, el aire, el agua con sal, el acero, la gelatina, entre muchas más. La aleación. La aleación es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales. Uno de los metales con algunos elementos no metálicos. Es muy raro encontrarlas al estado natural. Se las obtiene con fusión mediante elementos de temperatura al estado sólido. Disolución. La disolución es una mezcla de dos o más elementos perfectamente homogénea, ya que cada uno de los componentes se mezcla inmediatamente con el otro, de otro modo tal que pierden sus características individuales. La mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en la cual no se pueden distinguir sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Son químicos que no están unidos haciendo un cambio físico y en que no se nota nada sus componentes. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Lizeth Rodríguez Zúñiga y yo les voy a platicar un poquito sobre los diferentes métodos de separación. ¿Qué son los procesos de separación? Los distintos procesos de separación son distintos procesos físicos que permiten separar dos o más ingredientes de una mezcla, valiéndose de diferentes propiedades químicas de cada uno. ¿Qué es la separación magnética? La separación magnética es un método físico de separación de mezclas que se vale por la sustentabilidad magnética de alguno de sus componentes. Para ello recurre a la exposición de las mezclas a un imán o a un campo magnético lo suficientemente intenso durante un lapso de tiempo. El proceso de decantación se conoce como decantación a un procedimiento físico que sirve para separar una mezcla compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad y un líquido de menor densidad. La separación ocurre inicialmente por la acción de la gravedad terrestre, que atrae con mayor fuerza a la sustancia densa hacia el fondo de un envase, permitiendo que el líquido menor denso ocupar la posición superior del mismo.
Proceso de filtración. Se denomina filtración al proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizado en un material poroso llamado filtro. La técnica consiste en vertir la mezcla sólida o líquida que se requiere tratar sobre un filtro que permita el paso del líquido, pero que retenga las partículas sólidas. Proceso de destilación. La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite la separación de distintos componentes de la mezcla. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de componentes de la mezcla. Cuando mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes, es decir, los componentes se obtendrán con un mayor grado de dureza. Los disolventes. Los disolventes son una sustancia que se utiliza para disolver, extraer o suspender otras sustancias para formar una disolución. Los disolventes generalmente son líquidos, pero también pueden existir gaseosos o sólidos. El soluto. El soluto es una sustancia líquida, sólida o gaseosa, que se disuelve con el solvente para producir una mezcla homogénea conocida como solución. Bueno, pues les voy a dar una definición sobre la evaporación. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. La cristalización. La cristalización es un proceso químico por el cual, a partir de un gas, un líquido o una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas cuyo objetivo es separar los distintos componentes, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. A continuación les voy a decir ejemplos de mezclas de todo tipo: bicarbonato de sodio en agua, agua de mar, aceite de cocina, agua con arena, café con azúcar y detergente en agua.